Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Como comenté en el capítulo anterior de la saga llamado El Camino de la Nube, hoy toca profundizar más en los conceptos que implican cada una de las tres fases finales en las que la nube, como concepto, como paradigma, ha transformado un mercado que tenía otros planes y otra orientación. Estos capítulos están desviando la orientación original del mapa mental que hice ya hace años sobre cómo quería tratar estos temas y cuándo. Pues sí, bastante. De hecho, hoy voy a tratar los cimientos de las nubes, que no son muy diferentes a los cimientos de otras cosas, como la comida rápida. Este capítulo también podría llamarse ¿por qué lo llaman cloud cuando quieren decir hosting? Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. ¿Y cuáles son esos cimientos? Cimientos. Bonito principio. Habrá que dedicarle un capítulo a esos cimientos, más bien a cuando esos cimientos hacen aguas, o arden, o directamente desaparecen. Y un anticipo. Voy a dedicar varios capítulos a describir cómo son los materiales de los que se construyen estos cimientos. Podemos reducir a tres los pilares básicos, como cuando estudiábamos historia, que teníamos la columna jónica, dórica y corintia. Pues lo dicho, tres pilares básicos, los cuales van a ir normalmente capa sobre capa, y es que siempre cada capa va a necesitar algo de las anteriores. De hecho serían cuatro, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿De qué pilares estoy hablando? Pues de infraestructura como servicio, IaaS, plataforma como servicio, PaaS, y software como servicio, SaaS. En la cara pública de un servicio de nube tenemos el producto final, bien presentado, bonito, operativo o no, el cual es un producto ofrecido. Lo de la comida rápida y tal ya lo contaré al final. Bueno, ¿qué tenemos como ese primer servicio, como ese primer producto de nube? Pues en principio teníamos los pioneros, las infraestructuras. Antes de que una infraestructura fuera ofertada como servicio, como tal, como lo conocemos ahora, un IaaS, había proveedores los cuales, desde que tengo recuerdos, han ofertado su infraestructura como servicio, pero no tan autoservicio ni enfocado de la manera que vemos un IaaS actual. ¿Qué estoy diciendo? Pues que cuando en el cambio de siglo empecé a trabajar con esto, había empresas, bueno, y sigue habiéndolas, de housing y hosting, que me ofrecían precisamente eso, infraestructura. No tenía exactamente un panel con el que crear un usuario y hacerlo todo a golpe de ratón, pero bueno, aunque ahora sea así, sigue costando algunos correos, documentación y alguna reunión el poner en marcha muchos servicios según qué proveedores. Si nos fijamos en los hosting de la época, vemos que ha habido poca evolución. Un panel y poco más que controla una máquina virtual actualmente, o máquinas físicas también frente a los estándares de épocas pasadas. Bueno, sí, ha habido evolución. Ahora es todo más visual, más bonito. En épocas pasadas, bueno, pues había una VPN que daba acceso a una hilo o a una DRAC en un servidor alquilado, o mejor aún, una web con un motor de CGI
que interactuaba con esas consolas vía API. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de IaaS de antes de que se acuñase el concepto de IaaS, un servicio de infraestructura alquilado con un coste CAPEX y una administración. En aquella época, la gestión de licencias y la instalación era también un tema más complejo. No estaba tan depurado como actualmente, que se puede automatizar prácticamente cualquier cosa. Pero claro, eso el IaaS no te lo dice y yo sigo encontrándome cargos por instalación o reinstalación de sistema operativo en muchos proveedores o problemas a la hora de solicitar servicios de manos remotas. Hace poco he leído un artículo sobre un supuesto servicio de nube de almacenamiento destinado a ser un servicio horizontal para ministerios y ese tipo de clientela. Realmente es un simple hosting y housing para su propia clientela, para su propio nicho de mercado. También hace unos días alguien me comentó que para reinstalar el sistema operativo de un host específico en un data center alquilado, le habían exigido los clásicos manuales de estudio, de oportunidad, de instalación, de paso a producción. O sea, lo que es básicamente dame un guía bobos y además enseña al operador por el que te cobro, simplemente por no dar acceso a la infraestructura. Puedo entender esto un poco, es un poco extremo, puedo entenderlo, pero no lo comparto. El housing es ese pilar que no llega a serlo, que queda un poco lejos de este concepto. Pero bueno, vamos a hacer que ese camello o esa soga de ancla pase por el ojo de la aguja, si vale la referencia. Un proveedor de housing vende infraestructura vacía, una jaula vacía en una sala técnica donde poder colocar mis máquinas. Bien, alguna vez llegué a mandar un rack con casi todo hecho, prácticamente el 100% cableado, salvo las interconexiones de comunicaciones, claro. Cosa muy parecida a la que se puede obtener al desplegar una aplicación, una VIAP completa en un IaaS actual como es vCloud, desde sus correspondientes OVA. En fin, que la mejora ha venido de parte de la automatización, de la pérdida de dependencia progresiva de los operadores, de más comodidad, eso es indiscutible. Pero también ha traído una abstracción que no había antes a partir de ciertos niveles. Lo que actualmente, mejor dicho, venimos a entender como infraestructura en la nube, es precisamente eso, alquilar equipos y olvidarnos de si un componente es de la marca X o marca Y, o si el combinado de componentes es acorde a la matriz de compatibilidad o de que exista esa matriz de compatibilidad, o cualquiera de esas cosas, puesto que esto ya debería estar hecho en las nubes modernas. Ojo, no siempre es así. Por lo mismo que comentaba antes sobre la abstracción, IaaS nos proporciona una capa de abstracción con respecto a la localización física del centro de datos o la localización física dentro del data center o respecto a la marca de los componentes o de los servidores, de lo cual ya solamente vamos a preocuparnos del sistema operativo y muchas veces ya ni eso de aquí en adelante. También desde este punto nos vamos a olvidar de cosas como por ejemplo el tema de las temperaturas o de la alarma de la puerta del rack o de si un servidor tiene o no una determinada licencia de componente de hardware, porque todo eso nos va a venir entregado como servicio de infraestructura. Luego ya veremos que todo esto tiene más trampas que una película de... Pero en fin, dentro de esa infraestructura, donde antes teníamos, como ya he comentado, una interfaz, normalmente en el sistema operativo, o en los equipos de hardware, como pueden ser Hilo o DRAC o cualquier otro IPMI, pues nos resulta que con la llegada de la virtualización nos encontramos con una interfaz que a través del API del hipervisor de turno nos proveerá de máquinas virtuales, alejándonos de las físicas, puesto que ya apenas hay diferencia entre el comportamiento de una inmensa mayoría de aplicaciones ejecutándose en virtual frente a esas mismas aplicaciones ejecutándose en físico. Y el rendimiento y la densidad que ofrece la virtualización es infinitamente mejor. Aunque sin duda también se puede seguir optando a máquinas físicas, hoy en día
y en casi todas las plataformas, aquí incluyo ya datacenters con servicio de hosting o housing, nos van a ofrecer virtualización de uno u otro tipo. Antes de continuar, vamos a ver qué capas caerían de cada lado. La aplicación tradicional está localizada en un CPD o en varios, donde el propietario de la aplicación también lo es del software, donde tendríamos la aplicación, los datos, los runtimes, el middleware, los sistemas operativos, de las infraestructuras, donde tendríamos los servidores físicos o virtuales, la capa física de almacenamiento, la capa física de red, la capa de seguridad de red, las licencias de la operación. Esto no lo digo yo, esto lo he sacado de las famosas diapositivas que casi todos los comerciales que venden IaaS andan repartiendo por ahí. Así que si buscáis esto, lo vais a encontrar bajo el sello de Red Hat, de VMware, de HP, de Microsoft, Oracle, todos, de cualquiera. Así que sabiendo los puntos de actuación, vamos con la amiga. Aquí voy a tirar un poquito de historia y os voy a contar cómo fue uno de mis primeros proyectos de nube como IaaS. Y es que fue con un hardware que compramos, un hardware nuevo, con un software que nos dejaron probar desde los laboratorios de Hewlett Packard y que me gustó bastante, así que asumí el rol de arquitecto de nube con el software de HP Matrix Operation Environment, HP Matrix para los amigos, el cual se basa en un par de máquinas virtuales más un par de máquinas físicas, las cuales orquestaban absolutamente todo lo que fuera de HP y de no HP también, todo lo que se le pusiera a su alcance. Claro que se podía integrar con terceros, tal como VMware o Citrix, dado que en la época Hyper-V ya se había inventado, pero así como otros ni estaban ni se les esperaba, pues bueno, se podía extender. Así que teniendo un aplicativo que podía hablar tanto con hardware físico como con APIs de virtualización, yo lo que podría ofrecer, y de hecho es lo que hice, crear un portal multitenant con una segregación por cliente al cual ofrecer un catálogo de servicios personalizado. La verdad es que de lo que recuerdo pocos detalles traigo, porque básicamente los módulos que usaban eran poco más allá del catálogo de administración y del panel del arquitecto. Los módulos de Matrix hablaban con el hardware para configurar switches, configurar redes, almacenamiento, tuning, VLANs en boca, y configurar hasta servidores hasta el punto de llegar a instalar sistemas operativos tanto en virtual como era esperable como en físico. Además que estaba bastante avanzado para la época, puesto que el arquitecto, el módulo principal desde el que yo diseñaba los servicios, era básicamente una interfaz como utilizar Visio o ABC Flowcharter, el cual ponía los dibujos de los recursos que tenía disponibles y los iba enlazando también por dibujos para crear redes virtuales o redes físicas. Obviamente todos los componentes debían estar previamente cargados en el inventario, porque si el arquitecto no sabe que dispone de switches, no los va a poder pintar, y si no sabe que puede configurarlos, pues tampoco va a ponerlos como un elemento a reparto. Lo mismo para almacenamiento, servidores físicos, virtuales, en fin. Para esa carga de datos, o bien se hacía desde monitorización con HP SIM, con el Insight Manager, del que ya hablaré, o con el HP OpenView, el Lobo para los amigos, del que disfruté poco tiempo. Bueno, o tocaba cargar a mano todo, modelo, IP, comunidades SNMP, credenciales, en fin, que el proceso de alta era algo tedioso, pero muy, muy útil. Una vez creado cada elemento desde el arquitecto, en el catálogo yo pasaba a publicar para un solo cliente o para varios. Y por cliente en este caso no hablo de múltiples empresas, puesto que no iba así la cosa, sino que cada cliente era un departamento de la empresa, un departamento corporativo, ya sea producción, desarrollo, operaciones, explotación, el que fuera que iba a consumir esos recursos.
Y claro, ahora ya recuerdo el módulo que me faltaba por recordar. Que bueno, que como no lo utilizaba demasiado, pues no le hacía demasiado casos. Pero a ojos de infraestructura es el más importante de todos. Obviamente hablo del módulo de facturación, el cual permitía a informática cobrar a los otros departamentos por el uso de la infraestructura. Del módulo del arquitecto, pues poco más que un visio con poderes, donde por medio de gráficos, de elementos gráficos, podíamos poner una solución completa. Que quiero un servidor frontal con 2 tarjetas de red, XCPU, tanto de RAM y no sé cuánto de disco, y uno de backend con una tarjeta de red, tanto de CPU, no sé cuánto de RAM y todo esto de disco, y que además fueran por una VLAN determinada. Pues a dibujar 2 cajas de máquina virtual, 2 conexiones de red, a rellenar datos como sistema operativo, IP, hostname. Y sí, esto era escalable, puesto que podía pedirle al arquitecto desde el catálogo que de la plantilla no sé cuántos instanciase n despliegues. Pues bien, no había trampa, porque penséis en despliegues por clonado, plantilla o demás. Bueno, esto en realidad se parecía más a instalaciones automatizadas, pero claro, es que era lo normal en esa época. También se podía trabajar con servidores físicos, con discos físicos, con switches, con cabina. Esto era un orquestador completo destinado a lo que se destinó, creación de plantillas y despliegues desde ahí. Una parte verdaderamente curiosa era la parte de detrás del arquitecto, la que hablaba con todo el hardware y el software, un repositorio de scripts, realmente es que es muy curioso añadir desde dentro de un orquestador scripts para provisionar tuning en una SAN, para llevar a cabo la instalación del software remotamente en los servidores mediante en ese momento el novedoso WinRM, mediante WMIC, mediante realizar el control vía SNMP, lo que luego vendría a ser PowerShell, Visual Basic Script, en fin, también en la parte de Linux, instalaciones remotas mediante PXE y Anaconda, o la ejecución de bash remotos, en fin. ¿Lo estoy pintando maravilloso? Bueno, pues eso fue tan solo en 2010-2011. Estoy seguro de que antes también se podían hacer ciertas cosas. Yo lo pillé en esta época y ¿por qué no se comieron el mundo? Pues muy simple, pero es tan solo mi opinión, lo que vi. Y es que la realidad es que había muchos más fabricantes y la parte del arquitecto no es un dibuja y corre, un draw and go. No basta con saber dibujar, sino que además hace falta saber qué es lo que se está diseñando, cuáles son sus requerimientos, y no vale esto y ya lo cambiamos a mano, o tú dame X y ya me apaño. Hacía falta más, hacía falta conocimientos de hardware, de implementación, de qué se va a hacer. No era trabajo para un junior o para alguien con un guiaburros o el clásico especialista que viene a hablar de su libro, a hacer su cosa y se va. Recuerdo una vez en una implementación de un producto, de las 2 veces que me he cruzado con Afaria, la primera vez fue con esto, y ya comentaré cómo fue la otra porque venía con otro concepto parecido que no voy a tratar esta vez. Ya habrá tiempo para un capítulo de despliegues descabellados. El hecho es que nos solicitaron una imagen para un servidor de Afaria y nos pidieron una verdadera bestialidad. Cosas así como que 64 cores a 3 GHz y 128 de RAM, cosa completamente inabarcable con la virtualización de la época. Con lo que decidimos lanzarlo contra un servidor físico, donde se instalaría su buen Windows 2008 con su base de datos SQL 2005, y decidimos entregar la máquina sin mucho más, porque nadie nos había dado absolutamente nada más que instalar. Ahí sí que viene el consultor, no sé si de alguna de las Big lo que sea, que fuera en su momento, protestando porque el instalador no funcionaba. Y claro,
es que la versión que traía para instalar era una versión demo limitada a 4 gigas, a 4 cores, con su propio motor de base de datos, que lógicamente se mosqueó muchísimo cuando se vio intentando instalar en un servidor de verdad. Pero como nadie especificó más allá de los requisitos oficiales y un plan de diseño, lo que se entregó distaba mucho de ser lo necesario, pero cumplía con la documentación aportada. Y por eso digo, suelo decirlo también actualmente, que cuando hay un proyecto, lo que menos valor tiene es una sala llena de monos con máquinas de escribir, y que quizás no me hubiera llegado a mí ese problema de haberme consultado previamente como especialista sus verdaderas necesidades y objetivos, cosa que obviamente le impide la corbata. Por cierto, lo del facturador, aun en fases de desarrollo, es interesante tenerlo, porque en casos como este que cuento, sirve para prevenir o escarmentar a los encorbatados que tanto saben y que luego nunca son responsables de nada, de venir a rendir cuentas de los fallos que supuestamente nunca cometen. ¿O es que acaso Azure, Amazon, Google, Baidu y el resto de operadores de infraestructura no nos cobran desde el minuto 1 por el uso de su infraestructura? Después de haber visto y sufrido este software, recuerdo que HP liberó su siguiente evolución, que era el Server Automation, pero yo ya había salido de esa unidad de negocio, con lo cual no sé si continuaron, reconvirtieron o qué hicieron con aquel servicio. Y entré de lleno en el mundo de la virtualización, pero no en la parte que conocía, sino en una parte mucho más allá de la mera virtualización de servidores, del mero cambio de físico a virtual de un data center. Primero, de la mano fría y áspera de Citrix, con su servicio de despliegue de escritorios, al que, bueno, ya volvería ya tiempo después, ya lo comentaré. Y bueno, pues metiéndome con VMware Lab Manager, y que en su evolución sería renombrado a vCloud, y del que me dio tantísimo gusto como dolor de cabeza. En fin, que me desparramo ya saliendo en batallitas y demás. Poco me queda hablar sobre IaaS, sobre infraestructura como servicio, que estoy seguro que en el mercado habrá algún producto más equivalente en potencia o funcionalidades en esa época por parte de otros fabricantes. No llegué a catarlos. En resumen, que por IaaS tenemos principalmente a los productos de los principales proveedores de hardware físico o virtual y de sistemas operativos como HP en su día. Hoy tienen cosas más modernas, o VMware, o Red Hat, o Microsoft y más, que pueden darnos máquinas físicas o máquinas virtuales para uso y disfrute del administrador de sistemas. De Platform as a Service, lo que ya empezamos a ver es una gran nube. La niebla empieza a hacerse densa aquí. Lo que vemos de similar con un IaaS es el panel, pero ahora ya no tenemos el control del sistema operativo ni de parte de sus componentes, sino que lo que tenemos es una plataforma en la cual desde un menú, sin que nos importe realmente el sistema operativo y aplicativos o hardware instalado, podemos instalar y desplegar aplicaciones que se nos ofrecen. A todos nos suena el concepto del cPanel o de las tiendas de aplicaciones, como pueden ser las de los móviles, o un System Center, bueno, cualquiera de estos sistemas. Pero claro, aquí vamos a centrarnos en lo que realmente es uno o varios servidores. De hecho, es que cada vez estamos más lejos del concepto de servidor, y donde, lamentándolo mucho, vamos a dejar de interactuar con el sistema operativo para simplemente tener un panel con un menú en el cual se ofrecen una serie de alternativas con un botón
con un botón para instalar o eliminar, y una vez finalizado el proceso dejarían los servidores listos para funcionar con el aplicativo. Esto lo voy a dejar aquí colgando, puesto que la línea divisoria con el siguiente nivel, con el SaaS, es bastante fina y difusa. E incluso una provisión de aplicación sin ni siquiera este tipo de panel saltaría al siguiente, al Software as a Service. Pero bueno, me estoy adelantando. Con este software lo que tendríamos sería una completa ocultación de la plataforma física donde está instalado, y donde también se nos ocultaría el método de instalación, de provisión y demás parametrizaciones de dicho software. Del IaaS al PaaS pasaríamos a perder los dos siguientes puntos de la escala, que es el control del sistema operativo y una importante limitación en gran parte del software que se puede desplegar. Existen pocos modelos comercialmente conocidos de PaaS, puesto que suele resultar más ventajoso ir al siguiente modelo de SaaS que quedarse en este punto intermedio. Que no digo yo que no tenga sentido, sino que simplemente es un intermedio, por mucho que siga apareciendo en PowerPoints de consultores variados para vender servicios variados. Pero bueno, espera. ¿Esto es realmente así? Bueno, vamos a ver, para los usuarios de pie, para el consumidor final, sí. De hecho, no hay grandes diferencias a ojo de consumidor final entre IaaS, PaaS, SaaS. Todo esto es cloud, todo esto es nube, todo esto es el ordenador de otro. Pues eso. Así que aquí no quiero ver las cosas como un consumidor final. Es poco útil para mí y me imagino que para todos. Así que vamos a rascar más en estas dos últimas, ¿vale? En Software as a Service vamos a ver qué es lo que hay, y en Platform as a Service vamos a rascar a ver qué hay aquí realmente. Voy a reformular PaaS desde un punto de vista menos comercial, más orientado de otra manera, más orientado a lo que es su concepto. Es decir, yo ya no pongo un IaaS, sino que contrato un servicio sobre el cual tengo control de las máquinas. Y además voy a dar servicio de plataforma. Compro CAPEX y vendo CAPEX. Esto es ideal para unos cuantos. ¿Cuáles son las plataformas que me vienen a la mente ahora mismo? Pues las más básicas serían, por ejemplo, un servicio de Kubernetes, quizás un OpenShift o cualquier otro similar que nos permita entregar una cuenta a los desarrolladores y que estos puedan desplegar sus aplicaciones sobre mi plataforma de cómputo. Hay más. Otro como Azure, por ejemplo Azure PaaS, Lambda de AWS o Google Computing Service de Google, que es que además se pueden contratar sin saber qué IaaS hay por debajo. También OpenStack estaría a caballo entre IaaS y PaaS. OpenNebula también estaría. Bueno, y la respuesta de VMware con Tanzu, también con su mal colocado vCloud for Service Providers, que también cubre el espectro entre IaaS y PaaS. ¿A que todo esto tiene más sentido que lo de antes? Desde luego tiene mucho más sentido que lo que venden los consultores de los PowerPoint. Así que vamos a dar un par de vueltas al asunto desde la plataforma que más conozco, que es OpenShift, con un caso que, por ejemplo, pues yo, como proveedor de hierro, no digo propietario, sino proveedor, he contratado con un IaaS, voy a proporcionar una serie de recursos a través de mi IaaS, en el cual vendo a mi cliente el sitio donde va a instalar su plataforma de despliegue de aplicaciones, que puede ser que me esté pidiendo 15 máquinas para un despliegue estándar de OpenShift, y mi cliente, a su vez, dará acceso a sus clientes a dicha plataforma. Entonces, yo como proveedor de IaaS tengo un cliente que a su vez es proveedor de PaaS y que tiene clientes a los que entrega aplicaciones para sus usuarios finales, que son los clientes de mi cliente. Creo que este esquema es lo más claro que puedo pintar para que se entiendan cada uno de los estratos de la nube.
estratos, cirros, cirrocúmulos, meteorólogos metidos a informáticos. Bueno, que me lío. OpenShift es una plataforma no demasiado complicada y que tiene mucho que contar, puesto que si bien el core se compone de una serie de servidores de trabajo, en principio 5 workers, más 3 de control, que serían los master, y adicionalmente 2 routers que ejecutan HAProxy, y adicionalmente una serie de máquinas virtuales para el servicio de disco, servicios horizontales o como DNS, como DHCP o para backup o muchos otros servicios que se pueden añadir a esta plataforma para ampliarla. En fin, desconozco si en OpenShift o en OpenNebula existe un elemento parecido a mi viejo facturador, pero donde sí lo hay es en VMware. Y vaya si funciona bien. Y funciona tan bien que permite realizar el control de tiempo y de los recursos tanto en máquinas virtuales como en contenedores. En cuanto a cerrar lo que viene siendo PaaS, lo que nos diferencia de la capa anterior es su mercado objetivo. Como vine indicando antes, esto está más orientado a desarrollo que a infraestructura. El modelo de servicio de UNIAS es muy claro, puesto que su objetivo final son los arquitectos, los administradores de sistemas, y ahí entran cosas tan claras como Azure, AWS, VMware, G-Cloud o otros menos conocidos como el que ya he comentado de HP Matrix o Server Automation o incluso StackScale. Y claro, PaaS está orientado al desarrollador de software que quiere olvidarse de tener un servicio propio o de tener hierro propio, y por eso aquí encontramos cosas como Google Cloud, Franklin, Heroku, Tanzu, OpenShift, Flink, bueno, aparte de todo lo ya nombrado. Por último llegamos a la capa de Software as a Service, donde su cliente objetivo es el usuario final. Pero no usuario final el usuario, sino el usuario final es el administrador de sistemas, o el jefe de informática, o llamemos como queramos a la persona encargada de configurar el producto que han comprado para sus usuarios. En este punto voy a poner el ejemplo más claro que puedo poner, que es el concepto de correo web tipo Gmail. Aunque realmente no es el mejor ejemplo, puesto que el ideal sería Office 365 o Google Apps para empresas. Cuando antes he nombrado el concepto de tenant es porque es lo que precisamente se le entrega a un administrador para que empiece a desplegar lo que quiera entregar a sus usuarios, tanto a nivel de licencias como a nivel de espacio o de recursos. SaaS es el producto final, el producto que va a utilizar el usuario final. Y como usuario final puede ser una sola persona, ya he comentado los ejemplos de Gmail y Outlook frente a muchas personas, con los ejemplos de Google Apps y Office 365. También podemos tener software como servicio, a un servicio de mensajería tipo Discord o Slack. También podemos tener empaquetados como contabilidad. Todos conocemos algún proveedor de algo. Incluso SaaS también puede ser algún producto que por licencia no pueda ser utilizado de esta manera, como Rusdesk, que si bien yo puedo instalarlo y dármelo como servicio a mí mismo, no puedo andar vendiendo o regalando ese servicio a otros. De hecho, SaaS es casi cualquier cosa. Es un abanico tan amplio que engloba cualquier cosa que no tengáis directamente en local. O bueno, a lo mejor sí. Hace mucho tiempo, discutiendo de este tema con ciertas personas, ya con cierto nivel, traduzco lo que me dijo. Básicamente es que todo software, que software as a service es un mal término para un producto que es obvio, puesto que todo software entrega un servicio, y si un software no entrega un servicio es que probablemente no necesitó que nadie lo escribiera. Bueno, es una traducción un poco libre de un viejo apunte que tenía por aquí. No lo tengáis muy en cuenta, pero sí es cierto.
¿Para qué se va a escribir un software que no se necesita? En fin, vamos a dejarlo ahí porque para gustos y clientes, colores. La verdad es que entre usuario final individual y usuario final administrador o usuario final empresa o colectivo que contrata un determinado software para que le dé un servicio, no hay gran diferencia. Y que podemos hacer pasar como SaaS casi cualquier producto que cumpla con las indicaciones derivadas de esta categoría, como son que no vamos a saber en qué hierro está, ni en qué lugar está ese hierro. Tampoco vamos a saber qué sistema operativo y qué programas tiene instalado el equipo, o los equipos, o el clúster, o lo que sea que esté ejecutando el software. ¿Esto tiene algún interés a ojos del usuario final, sea de pago o no? Esto es una pregunta dirigida a mis conocidos o no que sigan filosofías de software libre. Con lo cual tampoco vamos a tener acceso a sistema operativo, servidores, instalaciones, aplicaciones, configuración, ni siquiera un log o un registro, y algo que sería tan útil como eso puede ser muy difícil o casi totalmente imposible de obtener. Por contra, lo único que vamos a tener es una interfaz en la que vamos a poder realizar la gestión de usuarios, como puede ser un simple alta o baja, recuperación de credenciales, control de accesos mediante RBAC o todas y cada una de las labores propias de la administración de ese software. Y cualquier cambio tendrá que ser solicitado a los dueños del software. Y lamento decirlo, muchas veces no es un camino para muchas de las cosas porque se entregan tal y como son y las personalizaciones son mínimas, salvo que sea un software con un framework que permita una serie de personalización, y eso ya no es para un usuario final, sino que implica desarrollo, pruebas, en fin. De nuevo, volviendo al ejemplo del SaaS de Office 365, la personalización se lleva a cabo a través del dominio que da nombre. O no, porque después de todo lo que he visto, el dominio puede acabar hasta cambiando o siendo totalmente diferente al nombre del tenant. Eso son gustos, costumbres y hábitos de cada administrador. Pero a lo que voy, que la personalización llega a través de unos cuantos parámetros en el tenant, y si está habilitado, una imagen personalizada con unos logos en el sistema de federación. En el otro extremo tampoco es que la cosa sea mucho más simple, puesto que la personalización de entrada al IaaS de Citrix o al Citrix On-Premise a través de sus NetScaler suele ser una cosa bastante quisquillosa. Y ahí es donde he tenido que echar mano alguna vez de gente especializada, puesto que no era capaz de subir 4 o 5 dibujitos y poner unos colores adecuados. Pero bueno, eso ya es historia para otro momento. La ventaja indiscutible que tiene un SaaS es que permite una abstracción total y absoluta del sitio donde está instalado. Y con eso quiero decir que el usuario del SaaS no tiene por qué saber si su programa está instalado en un hierro u otro, o en una marca u otra, o en un CPD de un país u otro, puesto que todo esto es transparente, o al menos debería serlo. Así como también debería tener unos niveles de garantía de servicio o de nivel de ejecución. Ese mismo, lo que sea ASAS, debería preguntarse si ese mismo servicio, ese nivel de garantía de servicio, sería posible darlo en alguna otra de las categorías y a qué precio. Y es que no es lo mismo un 80% que un 95, que un 99 de los de 6 dígitos. Spoiler, 99,9999 de disponibilidad supone menos de 30 segundos de indisponibilidad de cualquier tipo al año. Así que bueno, pues eso. No es lo mismo un best effort que un 6/9. Por el contrario, este modelo también tiene grandísimas faltas. Por ejemplo, que la extracción y retirada de datos puede ser compleja o directamente imposible. Y también habría que fijarse si cumple con las trabas burocráticas, administrativas, legales, que cada entidad política impone al tratamiento de datos
allá donde tiene competencias. Por lo tanto, es indispensable, al menos hoy, que en una empresa el responsable de tecnología que vaya a contratar este tipo de servicios esté correctamente asesorado. En este punto es donde deberíamos poner donde podría pensar en meter una cuñita, pero bueno, el que quiera algo ya sabe cómo localizarme, en yovirtualizador.com. Y todo esto lo podemos hablar. Y el que no sepa dónde localizarme, que se pase por la sección de enlaces de yovirtualizador.com, que seguro que encuentra una forma de comentármelo. Y ahora viene lo prometido, una buena analogía para ilustrar conceptos. Empezamos por el nivel más alto, Software as a Service. Esto sería equivalente al ir a un restaurante a comer. El siguiente nivel, el Platform as a Service, sería como pedir comida a domicilio. Yo pongo la mesa, los cubiertos, etc. El siguiente nivel, el IaaS, sería como los kits de comida rápida para hacer, no un simple precocinado, donde pongo también el trabajo, el fuego, los cubiertos, la mesa. Y por último, los on-premise. Esto sería el final del escalón, donde compro los ingredientes, los preparo, pongo toda la infraestructura. No sé si me explico. Bueno, quizás un mejor ejemplo sería una pizza. Pizza as a Service. On-premise sería preparar todo como un verdadero hecho en casa. Desde la masa, ingredientes, cocinado. Tengo el control de absolutamente todo, pero requiere unos conocimientos a cambio de una libertad total. IaaS sería la pizza congelada o precocinada o fresca, donde no hay tanto control porque ya viene montado todo, pero siempre se puede hacer un retoque o ampliación y, por supuesto, elegir el punto de cocinado. Menos necesidades y conocimientos a cambio de un poco menos de libertad. Platform as a Service sería la entrega a domicilio, donde ya viene todo hecho y solo tengo que ocuparme de poner la mesa, de lo que quiero tomar como acompañamiento, en fin, poca libertad, pero básicamente lo puede hacer hasta un encorbatado. Y por último, SaaS sería ir al restaurante. Y ahí ya no hay nada más que elegir de la carta. Pero no voy a poder llevar mi propio vino. Bueno, sí, dependiendo del sitio y del precio. Pero en principio el restaurante se encarga absolutamente de todo. Bueno, en fin, que tras 9 páginas de guión, el audio me va quedando un poquito largo. Así que hasta la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en feedpress.me/sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.